Hola, Psicomaternidad Chile. Hola, Javiera. Hola, piénsate.ops. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Vamos a esperar un ratito para que se conecte un poquito más de gente. Los saludo desde acá. Porque tenemos un live muy interesante, como les vine spoileando toda la semana. Vamos a hablar de infancia, adolescencia y medicación. Vamos, hola Javi. Vamos a hablar, bueno, ojalá se queden porque de verdad que tenemos una invitada espectacular. En donde vamos a, bueno, como les decía, a hablar de un montón de cosas asociadas a la farmacología en trastornos, o me gusta más decirle quizás malestares en la infancia y en la adolescencia. Así que bueno, ya voy a esperar que se conecte la Caro, que es la psiquiatra infanto-juvenil que tengo por invitada. Así que Caro, si es que estás ahí, mándame la solicitud para hacerte la presentación correspondiente. No me ha llegado la solicitud. Te saludo, pero no me ha llegado la solicitud. Tienes que solicitar... Ah, creo que ahí está. Solicitudes, ahí está. Enviar solicitud. Ahí te mandé la solicitud. Hola Daniel, hola Karen, hola Milu. Ahí está. Hola, Hola Caro. Ay, ahí te ve. ¿me ves bien? ¿Se escucha bien? Sí, voy a subir el volumen un poco. Ahí sí, Yo también un poquito porque del iPad... Ya, ¿todo bien? todo bien, ahí ajustando la cámara. Sí, Hice una prueba antes, pero nunca igual. nunca igual. Oye, claro, yo estoy como en un espacio un poco más chico. Bien. Hola Bárbara. Bien, bueno, comencemos. Quiero primero como iniciar el tema. El tema de este live es una necesidad que me surgió a mí como psicóloga clínica, en el fondo para poder hablar sobre, hola Milu, para poder hablar sobre la farmacología en los trastornos de la infancia y la adolescencia, ya que, bueno, como muchos saben, yo les he contado a través de mis redes, yo trabajo en un CESFAM, en un consultorio, atendiendo a personas, bueno, por FONASA, y aparte tengo las tardes mi consulta particular, en donde yo me dedico al área infanto-juvenil, y cuando de repente hay trastornos y malestares que en el fondo, después la Carmen nos va a explicar un poquito, cuando ya comprometen quizá el funcionamiento biológico, a veces cabe preguntarse, en nuestro rol como psicoterapeutas, cuándo consultar con un o una psiquiatra infanto-juvenil, cuándo no, y un montón de preguntas que la Caro nos va a ir ayudando durante el live, pero primero me gustaría presentarla, porque de verdad que los que nos están viendo no saben la tremenda invitada que es la Caro, porque yo te encontré brutal. O sea, yo te encontré en Instagram y apenas te encontré, te quise mandar un mensaje para poder invitarte a esta instancia. Yo en general no hago muchos lives, pero creo que tú eres la invitada específica para esto. Bueno, ella es Carolina Aguilar. Ella es psiquiatra infanto-juvenil de la Universidad de Santiago de Chile. Egresó en el año 2012 de la especialidad. Y además es diplomada en terapia de juego del Centro Metáfora en el año 2015, lo cual yo lo encuentro que es pero imprescindible en una psiquiatra que tenga formación psicoterapéutica también, solamente que no se quede con el ámbito como farmacológico y tan médico, sino que también que haya ampliado su mirada hacia el lado más clínico psicoterapéutico a través del diplomado. Ella, bueno, la Caro se considera una persona con mente abierta, inclusiva y con capacidad para flexibilizar los propios aprendizajes y adoptar enfoques nuevos. Según también, Caro, lo que tú me comentaste, te interesa que el momento de la sesión sea ante todo un encuentro humano entre dos personas, donde el paciente, tanto como su acompañante, se sientan como acogidos. Eso me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo. Además, bueno, ella se considera, yo también lo creo, que es una profesional receptiva a sugerencias, a resolver dudas y a trabajar colaborativamente con las y les cuidadores y también otros terapeutas tratantes e incluso en el ámbito educativo, que para los que nos están viendo y no están muy como y que no saben quizás cómo funciona como el ámbito clínico, es muy importante que cuando un paciente está en psicoterapia también tengamos redes con ya sea psiquiatra, colegio, porque en el fondo el paciente está inserto en un sistema. Entonces es importante que estemos todos como en concordancia. Bueno, para mí, como yo te decía al principio, era muy importante preguntarme por el rol de la farmacología en los trastornos de la infancia y la adolescencia.
Yo creo que para eso quizás es importante iniciar con algunas preguntas. Así que bueno, la idea, claramente esto no es una entrevista tan formal, sino que es una conversación entre una psiquiatra y una psicóloga, y la idea es que podamos llegar a las personas que nos están mirando y que cada persona que nos está viendo pueda realizar sus preguntas, que podamos resolver dudas y que podamos también, ojalá, disminuir angustias asociadas a un tratamiento psiquiátrico, ¿cierto? Sí. Oye, antes que todo, gracias por la presentación. Feliz, feliz, feliz de presentarte y feliz de tenerte acá. Caro, bueno, tuvimos una reunión, para los que nos están viendo, tuvimos una reunión por Zoom y con la Caro como que decidimos que esto fuera más como una conversación en base a las preguntas que surgen de los padres, de las madres y de los cuidadores de los niños y de los adolescentes, porque en el fondo, por más que sean los pacientes, los niños y los adolescentes están a cargo de alguien, ¿cierto? Entonces muchas veces son ellos los que nos traen a la consulta ciertas preguntas. Entonces con la Caro agarramos algunas de estas preguntitas y las vamos a intentar resolver y que ella también nos pueda ayudar en este live. ¿Te parece, Caro, que empecemos con las preguntas? Sí, démosle. Las que Démosle. surgen ahora también, Y también, por favor, o con sea, la gente que está escribiendo. sí, por favor, o sea, escriban todo con confianza, tómense un cafecito, un tecito, lo que quieran, pero ya empecemos con esto. Caro, la primera pregunta, que es para que empecemos un poquito la conversación, es ¿cuándo consultar con un psiquiatra infanto-juvenil? ¿Qué me dirías tú? Mm, yo creo que es la gran pregunta, porque eh, uno más o menos con otras áreas de la medicina tiene claro cuándo consultar, cuándo no, ¿cierto? Pero con la psiquiatría es como, ocurren muchas cosas que se normalizan, que uno dice, no, es la edad, es típico, eso como no, si es la edad, es normal. Y muchas veces llegan tarde, pero por desconocimiento, ¿ya? Mira, yo te diría que como las claves, eh, yo creo que sine qua non, así como sí o sí, cuando hay que consultar a un psiquiatra, es cuando ves que tu hijo, hija, hija está empezando a cambiar su comportamiento de una manera que le está impidiendo adaptarse a las circunstancias, por ejemplo. O que baje a las notas, o que lo empiezas a ver desmotivado, eh, o que empiezas a verlo con más agresividad o más irritable, ¿ya? Eh, por una parte, diría como cambios del comportamiento, o comportamientos que empieces a ver en tu hijo, hijo, hija, que sean extraños, que no sean esperados para la edad, ni para la cultura, ni para la familia, ¿ya? Otro parámetro que es para consultar es cuando empiezan a tener problemas para dormir, cambios en el apetito, cuando empiezas a notar que están con menos energía, ¿ya? O con excesiva energía sin explicación también puede ser, ¿ya? En el fondo es como si se empiezan a afectar ya parámetros que son biológicos, que escapan de el control o la voluntad de la persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de los cuadros psiquiátricos que son severos o que son importantes o que hay que llegar con tratamiento tienen repercusiones en los funcionamientos biológicos, ¿ya? Eh, lo otro es que, por ejemplo, si empiezas a notar que tu hijo empieza a tener rechazos a cosas, o rechazo a ir al colegio, o rechazo a ir a ver a alguien, o juntarse con alguien, eh, o que lo ves, en el caso de los niños más pequeños, por ejemplo, también puede ocurrir que teniendo control de esfínteres lo pierden, vuelven a hacerse pipí, caquita, ¿ya? Eso también es una indicación para consultar, ¿ya? Eh, cuando con respecto al colegio, ahí también hay que tener como mucho criterio con nuestros hijos, porque a veces, muchas veces los colegios te van a decir, tiene que ir a psiquiatra, ¿ya? Sí. Eh, claro, porque también dentro de la desesperación o el desconocimiento, no saber qué está pasando con el niño, necesitan ayuda profesional. Pero cuando tienes que hacerlo tú como papá, por ejemplo, si empiezas a ver problemas de adaptación en tu hijo en el colegio, si empiezas a ver que se distrae fácilmente, eh, no sé, porque no alcanza a copiar las materias, que no retiene las cosas que estudie, que empieza a tener problemas de comportamiento con sus compañeros o con los profes, ¿ya? Yo diría que ahí también respecto a la dimensión colegio es como para ir a consultar a un psiquiatra. Porque además
Marta, lo importante de tener claro, consultar al psiquiatra no significa que es porque estás de lo peor, de lo peor, de lo peor del mundo, ¿ya? Porque no es porque ya estáis terminal, así como, Buenísima como aclaración. ya, no porque vayas al psiquiatra porque ya mi hijo no tiene vuelta, está mal, no, ya. A ver, muchas veces también la consulta del psiquiatra puede ser para saber si es algo grave o no, o si es algo normal o no lo que le está pasando, ¿ya? También muchas veces me pasa a mí cuando me consultan pacientes que yo veo que no es para tratamiento farmacológico, algo más de adaptación. Yo misma los mando más a un proceso psicoterapéutico con algún psicólogo o psicóloga, por ejemplo. Eso también es pega al psiquiatra por si acaso, para la gente, para que no se asusten, ¿ya? No es que porque va al psiquiatra se va a quedar y con uno, no lo va a soltar nunca más, no, ¿ya? Es parte del criterio también decir que lo que te pasa es normal, ¿ya? A veces las cosas que a uno le pasan pueden ser normales, pueden estar dentro de lo esperado, ¿ya? Pero a veces uno se asusta tanto que dice, no, esto que voy a consultar, ¿ya? Yo diría eso, que si tú ves, Marta, es como pareció el perfil de cuándo consultar al psicólogo, pero como te diría como si uno quiere decir como cuándo sí o sí o sí, cuando estamos hablando de cambios de la conducta severos, comportamientos bizarros, cambios en los componentes biológicos que les estaba contando el sueño, alimentación, porque ahí es altamente probable que sí sea un cuadro que con intervención solo de psicoterapia no logres sacar al paciente lo rápido que tú necesitas porque se está comprometiendo. Entonces ahí uno tiene que entrar como médico, como psiquiatra. Caro, bueno, excelente tu respuesta, estoy de acuerdo en todo, pero bueno, ahí la Javi nos pregunta, para que deba asistir a consulta psiquiátrica, ¿debiera tener solo uno o varios de los síntomas que mencionó? Bueno, yo creo que es un poquito multifactorial, ¿verdad? Mm. No es que tenga como, no es como excluyente, sino que puede tener tanto uno como el otro, pero depende un poco de la particularidad de cada niño y de cada adolescente y también, en el fondo, qué interferencia está teniendo en su vida diaria. Yo creo que Exacto. no es como, disculpa, yo no creo que como que podamos verlo como una sumatoria de síntomas, ya, cumplió, abramos el No, manual, cumplió tales y tales síntomas, o sea, anedonia, bulia, tanto, ya, psiquiatra, no, sino que también hay que ver un poco la particularidad de cada niño y cada adolescente y cómo responde también. Bueno, ahí también la otra pregunta es, ¿qué va primero? ¿Psicólogo o psiquiatra? mira, es que esa pregunta también es difícil porque también depende del sistema previsional que tengan las personas, el acceso que tengan a los profesionales. Me pasa, por ejemplo, muchas veces que por accesibilidad, a lo mejor para alguien es mucho más fácil llegar primero a un psicólogo o una psicóloga, ¿ya? Porque Totalmente. yo estoy súper consciente de que psiquiatras infantos juveniles vemos poco, no estamos en todo Chile, desgraciadamente, aunque uno atienda online, como en mi caso, a veces sí necesitas de alguien que te vea presencial, ¿ya? Eh, si tú llegas a un psicólogo o una psicóloga que tenga buena formación profesional, se va a dar cuenta rápidamente cuando necesita apoyo de psiquiatra un paciente. Entonces, eh, yo te diría que si consultas primero a un psicólogo o un psicóloga y tiene buena formación, ten por seguro que si necesita psiquiatra lo va a derivar. Si quieres consultar primero con psiquiatra, eh, claro, ahí también depende de lo que tú puedas acceder, por tu previsión, lo que hablábamos, la accesibilidad, pero en ese sentido va a ser similar porque en mi caso, si yo veo que no es algo que sea para tratar con fármaco o que requiere una intervención a largo plazo más de terapia, yo también los voy a derivar a psicólogo, ¿ya? Entonces, en ese plano es como que da un poco lo mismo. Yo diría, como les dije antes, cuando son síntomas graves, sí anda directo a psiquiatra, porque ahí la intervención que puede hacer un psicólogo no va a dar la cobertura de resolución que necesita un caso grave, que muchas veces o hay que hospitalizar, o hay que dar fármacos, ¿ya? O dar reposo, que también son indicaciones que son de la esfera más médico-legal de uno. Exacto, porque también en el fondo lo que estoy entendiendo también es como que no hay que mezclar peras con manzanas también. Un poco Sí, cada quien, cada profesional realiza su propia labor y también yo creo que, como tú bien dijiste, la formación influye mucho en saber cuándo derivar. Y desde mi vereda, al menos yo como psicóloga les comento que yo tenía como un cierto tabú, quizás por así decirlo, o como una cierta resistencia como a que un niño, una niña o un adolescente empezara a iniciara un tratamiento farmacológico, con psicofármaco.
Pero la verdad es que con el tiempo, también yo creo que la práctica clínica te hace ver un poquito eso, porque claramente uno va cambiando, va evolucionando como profesional. Me empecé a dar cuenta de que habían pacientes de que con la psicoterapia, a lo mejor, que con la psicoterapia quizás no estaban respondiendo de la manera que, bueno, obviamente no vale mucho que a mí me habría gustado, pero más allá de que el malestar seguía ahí, ¿verdad? Seguíamos en el fondo del conflicto, que es como lo que yo siempre le explico a mis pacientes, en el fondo que no es solamente o psiquiatra o psicólogo, sino que en el fondo el psiquiatra muchas veces se encarga quizás como de la expresión del síntoma, pero que el psicólogo o la psicóloga ve en el fondo como el conflicto. Yo entiendo que Mm, tú, por tu formación también en el diplomado en terapia de juego, tienes una formación distinta y tú consideras como al paciente como integral, ¿verdad? Pero bueno, eso así es. no es algo que suele ocurrir quizás en el ámbito de la psiquiatría. Entonces, particularmente si es que hay alguien que nos está mirando, alguna mamá, algún papá, que a lo mejor su psicólogo o su psicóloga tratante de su hijo, hija o hija les recomienda o le hace las interconsultas psiquiatra, como dice la Caro, no se asusten, porque de verdad que es una segunda mirada, es una segunda Mm, percepción del malestar y muchas veces a lo mejor, o sea, son complementarios. Psicoterapia más psicofarmacología en el fondo se complementan y muchas veces o sea, está comprobadísimo que es como la mejor respuesta en casos graves. Porque mm, hay muchos pacientes, Caro, que no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que hay muchos pacientes, niños, niñas y adolescentes, que responden súper bien con la psicoterapia, con un sí, buen proceso psicoterapéutico y nunca es necesaria la derivación a psiquiatra. exacto. Pero es muy Sí. distinto, como preguntaba alguien que perdí el nombre acá, que preguntaba la Isi Fuentealba con autolesiones. Claramente, si que a mí como psicóloga me llega una niña, un niño, un adolescente, que es más frecuente en adolescentes, con autolesiones, o sea, es como hay una solución ya más inmediata, porque la psicoterapia quizás Mm. más a largo plazo, y ahí yo hago la interconsulta inmediatamente, en el fondo para, no sé cómo lo explicarías tú lo explicas de una manera que me gusta, que es como el cerebro enfermo. Y sé que suena feo, pero me gustaría que me dieras como esa explicación de qué significa que el cerebro de un niño, Mm, una niña o un adolescente esté enfermo. sí. Mira, yo creo que es como primero sacar el tabú de que, el cerebro no se enferma porque es un órgano como cualquier otro órgano del cuerpo, ¿ya? No, no es mejor ni peor porque sea el cerebro, digamos. Uno no se espanta tanto cuando se enferma el pulmón, el riñón, el cerebro sí. Y el Exacto. cerebro también se puede enfermar, ¿ya? También. Eh, es importante, sobre las autolesiones yo quiero hacer como una cápite, pero yo creo que autolesiones es un signo para consultar a psiquiatra sí o sí, porque te está hablando de un nivel de angustia ya superlativo, algo que ya escapa de lo que pueda incluso manejar un paciente en un proceso de psicoterapia, donde además en ese proceso tenéis que profundizar en las emociones, y si está con la angustemia ya por el techo, tú como terapeuta tampoco vas a poder meterte en el proceso para poder comprenderlo y ahondarlo porque no te lo va a permitir el nivel de angustia del paciente. Eso como entre paréntesis, ¿ya? Sobre el tema del cerebro cuando se enferma, muchas veces el malestar que ustedes ven como psicólogos puede ser un malestar por un proceso, una vivencia, ¿cierto? Un acontecimiento, muchos procesos traumáticos a lo mejor que se han acumulado con el tiempo, pero a veces ese malestar también puede ser la expresión de una enfermedad psiquiátrica, como parte de un síntoma de una enfermedad psiquiátrica, ¿ya? No, no solo el malestar es vivencial, también puede ser un síntoma, así como la fiebre es un síntoma de que algo está pasando en tu cuerpo, hay una infección, algo en tu inmune o lo que sea. El malestar psíquico también puede ser síntoma de una enfermedad psiquiátrica, por si acaso, Totalmente, ¿ya? totalmente. Y, eh, y así como muchos otros síntomas también pueden ser síntomas de una enfermedad psiquiátrica. ¿Por qué? Porque el cerebro cuando enferma, uno de los síntomas que puede dar es deprimirse, es ponerse con poca energía, tener problemas para dormir, problemas para comer, ver el mundo de una manera diferente, ¿ya? El cerebro cuando se enferma, acuérdense que procesa nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, y eso también se puede afectar en una enfermedad psiquiátrica. Que se te olviden las cosas, o que solo recuerdes las cosas malas, solo evoques las cosas malas, o tu forma de ver el mundo se vuelva pesimista, o tu autopercepción se vuelva diferente, que te veas mal, te veas que no vales, ¿ya?
o por el contrario, en otros cuadros psiquiátricos puede pasar lo contrario, tu autoestima estalle, ya que andes con demasiada energía, muy prendido, ¿ya? Y en casos más graves, eh, cuando enferma el cerebro, por ejemplo, en la psicosis o en una esquizofrenia, se desarma la capacidad de pensar, ¿ya? Ya no puedes pensar con claridad, se interfieren tus pensamientos con otros pensamientos, las emociones se alteran porque también controla las emociones el cerebro, entonces también se alteran las emociones, se altera la relación de lo que estamos pensando con lo que vamos a hacer, ¿ya? Es como si se echara a perder el disco duro de un computador, o sea, no, todo Fuera funciona la disgregado mal, analogía, claro. buena Entonces, analogía. Sí. eh, cuando el cerebro enferma, da síntomas, ¿ya? También, por supuesto, pueden dar síntomas neurológicos, ¿ya? Hay enfermedades neurológicas que dan síntomas neurológicos, pero cuando son de la esfera psiquiátrica, dan síntomas psiquiátricos. Ese es el signo que a mí me hace decir, uff, este cerebro enfermó. ¿De qué? Depresión, de trastorno de ansiedad grave, de un TOC, de lo que sea, ¿ya? De lo que estemos Oye, hablando. oye, Caro, había una persona que preguntó algo de universo, no recuerdo qué, preguntó como en todos los casos de depresión infantil es necesario un tratamiento psicofarmacológico, o sea, Mm, farmacológico. Y quizás me gustaría como, yo sé que tú también tienes un poco tu visión, pero yo como psicóloga un poco decir que no siempre es necesario. no, Yo es creo que verdad, no es siempre. tú me dijiste algo en la sesión que tuvimos que me quedó súper grabado y de verdad que me ha servido mucho como también para explicarle a los padres un poco cuando preguntan por este tema. Y es que efectivamente cuando ya hay un alteramiento, o sea, cuando hay una alteración como del sistema biológico, o sea, cuando ya lo que tú decías al principio, que ya un niño, una niña, un adolescente pase de largo, por ejemplo, o que de repente deje de comer, o que efectivamente tenga ideación suicida, o sea, eso ya son signos y síntomas que nos dicen como, perfecto, con la psicoterapia puede que no baste, y efectivamente necesitamos consultar con un psiquiatra para, por último, yo pongo siempre la interconsulta evaluación médica, en el fondo y pongo todos los síntomas para que todos los síntomas y también explico un poco la raíz del conflicto, pero muchas veces, o sea, no podemos olvidar que ustedes son médicos y también necesitan de alguna u otra forma regular, por así decirlo, regular todo el sistema nervioso central, el funcionamiento biológico, entonces respondiendo a la pregunta, yo creo que hay, en ese caso hay que ver caso por caso, porque claro, hay depresiones que son más leves, como hablábamos la otra vez, versus otras depresiones que tienen el carácter de moderado o severo, que efectivamente ahí la consulta psiquiátrica es como fundamental e imprescindible. No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente. De hecho, en las depresiones leves está indicado que la psicoterapia es tan efectiva como la terapia farmacológica, ¿ya? Porque son, en el fondo, un síntoma leve. ¿Qué significa? Que hay un malestar, ¿ya? Pero que yo puedo seguir haciendo mi vida como siempre. En caso de los niños adolescentes, puedo seguir yendo al colegio, me relaciono con mis amigos, solo siento tristeza, un poco de angustia, ¿ya? A lo mejor me cuesta dormir un poco en la noche, pero logro dormirme, ¿ya? Cuando estamos hablando de que es leve, claro, por supuesto, puede haber una mejoría desde la psicoterapia. eh, Porque ahí estamos como entrelazados entre lo que puede ser el malestar de ya el trastorno instalado, ¿no? Pero como es leve, da el espacio también para que con los propios recursos de la persona se pueda ir mejorando, ¿ya? Y con la ayuda terapéutica, por cierto. El problema es cuando ya estamos hablando de que sea moderado o severa. Y moderado significa que ya se empieza a afectar el funcionamiento de la persona, ¿ya? Empiezan los niños a bajar las notas, empiezan a tener menos ganas de estudiar, les falla la memoria, empiezan a andar más lábiles, más irritables, eh, les cuesta dormir, ¿ya? Tienen un dormir que no los permite descansar, ¿ya? O andan con menos energía. eh, Son ya situaciones en que tú dices, a ver, si solo me quedo con psicoterapia, pero ya se está afectando el funcionamiento de un niño, no sé si la gente ha tenido la experiencia de ir a psicoterapia, pero un proceso psicoterapéutico empiezan a verse cambios a los meses recién. No, no es algo como que voy a 2 sesiones y quedo lista ya bien, se me fue todo, porque es un Exacto. trabajo interno, lento, al ritmo de la persona, con también el enfoque que tenga el terapeuta, también cambia los tiempos, eso. Entonces no es algo que se vaya a resolver rápido, por ejemplo, en el caso de un niño que
irte bajando las notas. Si tú esperáis un par de meses, puede incluso ser una repitencia eso, ¿ya? O sea, en estos casos, cuando son moderados, uno entra a tratar farmacológicamente, pero porque sabes que necesitas generar mejoría pronto, porque no te va a dar el funcionamiento a la persona para estirar esto más, ¿ya? Y Exacto. además porque si ya es moderada, tú tampoco tienes la garantía de que esto no vaya a empeorar, además, en el tiempo. Ese es otro riesgo, ¿ya? Exacto. Cuando es severa, grave, significa que ya hay idea suicida, o la persona ya deja de comer, o deja de dormir, o ya tiene síntomas psicóticos que se llaman, que se desordena el pensamiento, empiezan a ver cosas que el resto no ve, o escuchar cosas que el resto no ve. Ahí ya sí tienen que entrar con un psiquiatra con tratamiento farmacológico porque eso ya es grave. Es grave porque además compromete la vida de la persona, ¿ya? Eso que dijiste, disculpa, Caro, lo que dijiste al final es brutalmente importante, compromete la vida de la persona. Y de Sí. repente muchos papás, muchas mamás, no sé si es que no tomen conciencia, pero justamente les cuesta ver esto que estamos viendo. ¿Y por qué? Porque en el fondo, claro, una adolescente, por ejemplo, puede tener una depresión moderada o severa, que es según lo que tú nos estás explicando, cuándo es necesario consultar. Pero también surge la pregunta de, ¿pero fármacos? O sea, qué tan dependiente se puede hacer mi hijo, mi hija o mi hija Mm, a un fármaco en el fondo cuando es tan chico? O sea, el cerebro del niño y el adolescente claramente funciona distinto al del adulto, entonces muchos padres, madres y cuidadores se preguntan, a ver, ¿hay algún efecto de dependencia del fármaco? Entonces yo creo, Caro, que es importantísimo ya con las más de 20 personas que nos están mirando, que podamos un poquito como, no sé si desmitificar ese tema y que tú nos mm. puedas explicar en relación a la dependencia de un fármaco cuando hay un trastorno ya en un niño y niño adolescente. Hoy sí, es súper importante eso porque hay, como les decía, hay mucho tabú con las enfermedades mentales y mucho tabú con los tratamientos también, ¿ya? Hay, respecto al estigma, hay harto que decir, esto es como para todo un live, pero es como psiquiatra, siempre la gente dice, ah, estoy loco, me van a internar. No, ¿ya? Ahí sí quiero hacer un acápite chiquitito con la internación, con la hospitalización psiquiátrica. No es como ¿Ya? en la película los pintan, ¿ya? Afortunadamente hace poco, hace un par de años, ya empezaron a crearse unidades de hospitalización de niños y adolescentes, que son, eh, no son como las películas chiquillos, una sala, como una de pediatría de un hospital, pero hay psiquiatras a cargo y tienen terapeuta, ¿ya? Eso parece, y es parte del tratamiento. Es como la escala final cuando uno ya ambulatoriamente no puede hacer nada más y necesitas hacerlo hospitalizado porque es intensivo, porque necesitas usar fármacos delicados, las razones que sea. Eh, Respecto de los fármacos que uno usa en psiquiatría, a ver, los que se usan en psiquiatría no son los mismos necesariamente de los que usan los psiquiatras adultos, si es que alguien tiene alguna experiencia con ellos. Se usan los que estén aprobados en menores de 18, que no son los mismos que los de adultos. Buen dato ese, o sea, es importante Sí. información. Eh, las dosis también son diferentes, ¿ya? Pueden ser más bajas o más altas que en los adultos, ¿ya? Por lo que hablábamos las dos la otra vez, que el cuerpo cuando uno ingiere un medicamento, lo procesa, saca como las partículas activas y también en el proceso que realiza también elimina medicamentos, ¿ya? En los niños a veces esa eliminación es súper rápida, entonces uno necesita Por el usar dosis metabolismo, más altas que en por un el adulto, metabolismo claro. del niño o Es lo niña que se también. llama metabolismo, claro. Exacto, el metabolismo es Eh, rápido. y también depende del peso del niño, cosa que en las dosificaciones de adultos no ocurre. Los medicamentos de psiquiatría, el 99% no producen dependencia, ¿ya? Son medicamentos que se pueden usar, algunos son súper seguros, otros tienen algunos efectos adversos, que eso, por supuesto, que tienen que informárselo el psiquiatra cuando hable con ustedes, y si no se los informa, les preguntan cuáles son los efectos adversos del tratamiento, porque como en todos los medicamentos, hay algunos que sí pueden producir molestia, otros que son súper bien tolerados. Eso es como cualquier otro remedio en general que uno pueda utilizar. Los únicos que producen dependencia como demostrada son los de la familia de las benzodiazepinas, ¿ya? Todos los que terminan en pan, diazepam, clonazepam, ¿ya? ¿Tata? Pero que tampoco producen dependencia inmediata. Significa que son fármacos que uno igual puede utilizar para casos
súper justificados, puntuales, precisos, por un tiempo acotado, y por ese tiempo acotado no va a producir dependencia. Significa que cuando llegue el momento de retirarlo, no va a producir nada, ¿ya? Ningún síntoma de deprivación o que el niño, ay, necesito la pastilla porque no, ¿ya? No Cuando pasa uno eso, no pasa lo eso. usan con tiempo acotado, no produce dependencia, ¿ya? Generalmente las benzodiazepinas producen dependencia cuando hay abuso de ellas, dosis más altas o por un tiempo mayor de 3 meses, ¿ya? Ahí ya estamos hablando de que sí puede producir dependencia porque se está abusando de la sustancia en el fondo, pero usado con criterio y para la indicación que corresponda no debería producir problemas, ¿ya? Y con moderación también. Caro, disculpa, Sí. cuando tocaste el tema de las benzodiazepinas, que me intriga mucho el tema, ¿cuándo tú como psiquiatra infanto-juvenil indicas benzodiazepinas en un niño, una niña, un adolescente? Em, Cuando hay mucha angustia inicial, mucha angustia, y por ejemplo, el fármaco que vas a usar para tratar lo que está causando la angustia tiene un tiempo de demora en empezar a hacer efecto, o la angustia es tan grande que como está en riesgo la integridad del niño, tienes que usar algo para calmarlo. Se usa también en algunos casos para potenciar otros fármacos, ¿ya? No como tratamiento, sino que para darle más punch al tratamiento principal también, ¿ya? Eh, Se usa también en algunos casos, por ejemplo, más que nada como ansiolítico, como para calmar, por ejemplo, una crisis de pánico, para mantener a raya las crisis de pánico o para utilizarlo cuando viene una, como SOS también se usan, Como ¿ya? SOS, exacto. También. Bueno, y en las hospitalizaciones se ocupa también porque, claro, en una hospitalización llegan pacientes muy graves, a veces necesitas mantener cierta sedación hasta que empiece a actuar el fármaco principal y también se usan en ese caso. Perfecto, clarísimo. Oye, Caro, ¿y los efectos si nos pudieras explicar un poquito como los efectos de los fármacos, ya sea los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son como los más indicados para tratar las depresiones quizás? ¿Qué pasa en el cerebro de un niño depresivo, por ejemplo? Estamos utilizando ya el ejemplo de la depresión. ¿Qué pasa en el cerebro de un niño depresivo moderado o severo cuando ya hay en el fondo un tratamiento, cuando inicia un tratamiento farmacológico? Los padres, las mamás, los cuidadores, ¿qué pueden esperar? En el fondo, ¿cuánto tiempo? ¿Y qué pasa en el cerebro de un niño cuando ya se inicia el tratamiento? ¿Qué se Ujú. regula ahí? ¿Qué patrones biológicos se regulan? Ya. Bueno, en el caso de la depresión, porque cada enfermedad tiene su explicación psicopatológica y su explicación de neurobiología que está detrás. En el caso de la depresión, lo que se ha visto es como una función disminuida de unas vías en el cerebro que manejan una sustancia que se llama serotonina, ¿ya? También está implicada vías que manejan la dopamina y la noradrenalina, por si acaso, ¿ya? No se habla ya solo de la serotonina, sino que se habla de la teoría trimonominérgica, ¿ya? Eso es como estos tres sustancias están implicadas en esto y están implicadas en el sentido de que funcionan como una especie de déficit, ¿ya? Como que se liberan menos en las vías que tienen que regular esto, ¿ya? Entonces, lo que hacen los fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina específicamente es que cuando las neuronitas, que son las células que llegan que están en nuestro cerebro y nos permiten pensar y hacer todo, están pobres de serotonina y mandan poquito, así como, ¿ya? Este fármaco lo que hace es que ese goteo que sale, digamos, la otra neurona que está ahí no la quita del medio, ¿ya? Bloquea eso. Entonces queda más en el medio, ¿ya? Por eso se llama inhibidor de la recaptación de la serotonina. O sea, la que se libera queda más tiempo en el espacio intersináptico, ¿ya? No se resta del espacio como, y eso lo hace una enzima que está en las neuronas, ¿ya? Eh, para que el medicamento llegue a hacer eso, se necesita por lo menos darle un tiempo de un mes, ¿ya? Porque no es que actúe directo en el receptor, sino que actúa dentro de las neuronas, en los receptores, la cascada de mensajeros, toda una chimuchina que no voy a explicar ahora,
pero la forma de actuar no es directa, ¿ya? Sino que es a través del funcionamiento de la neurona y eso toma un mes más o menos. Entonces, en ese mes es probable que no veas cambios en tu hijo, o en tu hija, en tu hija, porque es el tiempo que va a empezar a demorar el fármaco en hacer esa pega que hablamos, ¿ya? Dime. Claro, encuentro como muy importante y a la vez fundamental que hayas hecho hincapié en que, bueno, como yo les he contado, yo trabajo en CESFAM y muchas veces las mamás me preguntan y me dicen, pero es que no entiendo, si lleva 2 días tomando el fármaco y no le hace efecto. Yo le digo, esto no funciona como un paracetamol, es un tratamiento. O sea, claramente es un tratamiento que, como tú nos explicabas, que va directo en el fondo como al cerebro, bueno, claramente pasando por el metabolismo, pero no es un paracetamol que tiene efecto inmediato. No es una benzodiazepina que tiene un efecto inmediato, sino que tanto la sertralina, ya sean, o sea, genéricamente, pero en general el citalopram, los medicamentos en el fondo como indicados para la depresión, son tratamientos. Y como tú dijiste, en el fondo mínimo un mes para ver cambios, y eso es muy importante porque, ¿por qué? Porque lo que yo veo como psicóloga es que muchas mamás, muchos papás se empiezan a frustrar. Y dicen, pero ya, pero ¿cuándo? Y ahí yo les quiero decir también, en el fondo, que desde mi vereda, en el fondo, ¿qué expectativas también poner ahí? Porque también tenemos que un poco ir bajando las expectativas, y no sé si las expectativas, pero un poco ir como tolerando la frustración, que también implica como mamá, como papá, ver a tu hijo, como tú dijiste, en el fondo, muchas veces comprometía su vida, en el fondo van a un psiquiatra, una psiquiatra, le indican un tratamiento farmacológico y ya quieren que funcione así, ya que funcione, pero también la idea de hacer este live era un poquito como identificar e informar que no siempre es, o sea, no siempre, nunca es inmediato. Entonces ahí también el psicólogo, la psicóloga juega un rol tan importante para poder ir como acompañando a los padres y cuidadores en este proceso. Porque en el fondo es un proceso. Esto no es algo no es un dolor de cabeza que te tomaste un paracetamol y se te pasó y despertaste al otro día perfecto. Es un proceso y los procesos toman tiempo. Y los conflictos no es que se pase de tener un conflicto a no tenerlo, sino que los conflictos se atraviesan. Y para poder atravesarlo muchas veces necesitamos, o sea, no es que necesitemos, pero vamos a tocar fondo a veces. Y ahí está cuando el complemento entre psicoterapia con psicofarmacología, ya el paciente después de un tiempo repunta. ¿Cierto que repunta? Y eso se ve, o sea, es evidente y se ve, pero no sé cómo lo has visto tú, pero yo en mis pacientes veo un cambio. Ahora, si no repunta, también le corresponde al psiquiatra evaluar eso, porque, que otro tema. Uno generalmente utiliza como tratamiento en primera línea lo que es más seguro, lo que es mejor tolerado, lo que está probado, ¿ya? Pero uno tiene distintas alternativas de tratamiento cuando no funciona el primero, ¿ya? Y eso también es bueno explicarlo porque a veces llegan los pacientes a decirme como, oye, pero la doctora o el doctor me dejó esto y no me funciona, y ¿por qué? Si yo ¿cómo no le achunta lo que yo tengo? Y a veces sí uno sabe lo que tienes, pero uno empieza siempre por primera línea con lo que es más seguro, mejor tolerado, lo que más funciona, y después uno ya empieza a entrar en otras líneas de tratamiento que uno no entra al tiro, porque o hay que tomar niveles plasmáticos, o no son tan bien tolerados, o alteran otras funciones en el organismo. Entonces también es importante cuando pasa el tiempo y tú ves que no hay cambio, no hay mejoría, evaluar si es la dosis que necesita, a lo mejor necesita más, si es el fármaco que necesita, ¿ya? Y si está usando un buen fármaco, ¿ya? Y ahí voy a ponerme como más brígida, porque con la ley de bioequivalencia en verdad que quedó, para nosotros quedó la escoba, porque pusieron como bioequivalentes fármacos que no necesariamente tienen los estudios de bioequivalencia in vivo que uno llama, ¿ya? Cuando uno, sí, bueno, pero cuando se hacen los estudios de bioequivalencia están los que son in vivo y los que son in vitro. ¿Qué significa? In vivo es que ese fármaco que tú quieres probar, si es como el original, se lo das a una persona y mides cuánto se demora en absorberse, qué nivel toma en la sangre, ¿ya? Entonces uno puede deducir que se comporta igual que el original, ¿ya? Los estudios in vitro es que toman la pastilla que yo quiero comparar al original
lo meto en un laboratorio, lo revuelvo, y voy a ponerlo súper simple, lo revuelvo, veo si precipita igual que el otro, si tiene la misma transparencia, pero yo jamás se lo doy a alguien. Entonces, el laboratorio puede ser igual, pero no tengo ninguna certeza de que yo al dárselo a alguien se comporte igual, ¿ya? Y en Chile los estudios de bioequivalencia para muchos fármacos se aprobaron in vitro, en laboratorio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo voy a hablar de mi caso, pero yo muchas veces a los pacientes les digo, ¿saben qué? Si van a usar sertralina, por ejemplo, usen estas marcas, ¿ya? Y no es porque a mí me pague el laboratorio para darla, porque yo eso no lo hago, ¿ya? Yo soy incomprable, inchantajeable. No, yo recomiendo los que veo que me han servido, porque también pasa que se utiliza mucho y tú ves, uy, sí funciona ya. Pero yo les digo, yo lo recomiendo porque he visto que funciona. Y estos otros los recomiendo porque tienen bioequivalencia in vivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago este hincapié? Porque muchas veces me ha pasado que yo indico el fármaco que yo sé que funciona, van a la farmacia, le dicen, pero hay un bioequivalente que es igual. Se lo cambian a uno que no es igual, lo toman y no da el mismo resultado. Entonces uno dice, "Bah, ¿será la sertralina? ¿Será la dosis?" Y ahí uno le pregunta, ¿cuál compró? Esta, ya. Hagan un esfuerzo, un mes y compren esta que yo les recomiendo. Y pa, se van para arriba. Se nota el tiro, ¿cachai? Pero eso, Y si no funciona la original, si no funciona la que tiene bioequivalencia in vivo, ya es porque la molécula no te sirve. Entonces tenés que cambiarte a otra molécula. Por ponerte fluoxetina, citalopram, lo que sea. ¿Ya? Porque al usar fármacos de buena calidad, tú sabes que te garantiza un buen resultado. Y si no hay un buen resultado es porque ese fármaco no sirve para ti y hay que usar otro. Esa es la entiendo. importancia de usar buenos fármacos, chiquillos, Caro, para todos los que están escuchando. entiendo perfecto, pero también ahí me entra un poco mi pensamiento crítico y también un poco de trabajadora pública en donde no está el acceso a No, esos pues, buenos fármacos que tú dices, y en el fondo en las farmacias comunitarias o la farmacia de los consultorios está la sertralina genérica, la fluoxetina sí, genérica, y es súper frustrante porque tú dices como ya, por un mes hagan el esfuerzo, pero qué frustrante es como profesionales de la salud, y creo que no podemos dejar de mencionarlo, que mucha gente no tenga acceso sí, a esos fármacos que efectivamente tú dices que tienen un resultado notoriamente distinto al genérico. Entonces, sí, yo sé que no tenemos la solución ni tú ni yo, pero yo creo que ya cumplimos, o ya es nuestro rol, en el fondo lo mínimo que podemos hacer es visibilizar que en el sistema público esto no ocurre, no sí. ocurre, y efectivamente yo creo que es un tema que ya a nivel, o sea, de gobierno, Ministerio de Salud, ¿cómo hacer eso? Porque yo te contaba en la reunión que teníamos, que es muy frustrante para mí, bueno, aparte un poco de que los controles de salud en los spam, en los consultorios, son muy distanciados. De partida no hay psiquiatra, al ser un Sí. sistema de salud familiar no hay psiquiatra. Entonces lo que hablábamos, las redes de derivación, o sea, si me han llegado adolescentes a propósito del tema de las autolesiones, unas autolesiones pero ya muy agresivas, donde real hay un compromiso, yo creo, con la vida. Y en el fondo ahí yo, claro, consulto con un asistente social, consulto con el jefe del programa de salud mental, pero claro, las redes de derivación a los hospitales son, de verdad que no quiero decir nulas, porque no son nulas, pero son muy escasas. Entonces yo creo que es un tema país, y de verdad que me interesa mucho que la gente que nos esté viendo también pueda visibilizar, concientizar, que es algo que tenemos que movilizarnos para poder cambiar eso. Porque, o sea, la salud mental es prioridad. Siempre hemos sido el hermano pobre un poco como de la salud, Sí. pero de verdad que es un tema, pero yo sé que por algo también lo menciono, porque sé que tú tienes experiencia en el sistema público, yo sé que también en el fondo te frustraste bastante. Yo también a veces me frustro mucho de algo con lo que trabajo a diario. Y bueno, y yo creo que ya visibilizar ese tema a propósito de que hablamos de estos fármacos como de alto nivel, por así decirlo, que lata y qué frustrante que personas no puedan acceder a un tratamiento como corresponde, a un Sí. psiquiatra, algo tan básico, o sea, su vida, Sí. algo básico, no, algo tan, es su vida, o sea, es algo tan importante como su vida, y que no puedan acceder. Y insisto, yo sé que ni tú ni yo tenemos la respuesta, pero yo sí creo que es nuestro deber como profesionales de la salud poder visibilizarlo para la gente que nos está mirando, porque efectivamente es un temazo y lamentablemente es algo que se da a diario. Sí.
Bueno, lo que yo te contaba con la experiencia de fármacos, como tú dijiste, yo trabajé en todas las anteriores del sistema público. Trabajé como médico general en atención primaria, trabajé en un COSAM como psiquiatra, en hospital también, ¿ya? Eh, y, y sí, pues mira, es súper frustrante porque tú sabís que tampoco tenés todo el arsenal que sabes usar, ¿ya? Tienes que usar lo que hay y no siempre es lo que vas a necesitar, ¿ya? Yo me acuerdo muchas veces entre todos los que estábamos estudiando, los docentes, todo, consiguiéndonos muestras con los visitadores para ciertos pacientes que tú sabías que necesitaba ciertos fármacos que no había en el hospital o no había en el COSAM, eh, porque ese le funcionaba, porque por los efectos adversos el que estaba en el hospital no podía usar, ya, toda la anterior. O que si el que estaba ahí no era bioequivalente in vivo y no era tan bueno, tenía que subir dosis para que hiciera efecto. Así que también pasa eso. Y yo eso sí, por lo menos, mientras yo estuve en esas circunstancias trabajando, yo le informaba a los papás, pero no desde el punto de vista para que se frustraran, sino para que tuvieran la visión completa de que esto es lo que podía hacer, esto es lo que podía entregar con estas condiciones, pero que no es lo óptimo, no es lo ideal, ¿ya? Porque yo nunca he sido de mentirle a las personas, a mí no me gusta como tapar el sistema, no, si está todo bien, la verdad, todo, no, porque en eso yo siento que si uno es honesta, la gente también confía en ti, ¿cachai? Exacto. Y yo, claro, yo era como media odiada por eso, porque yo les decía, pues, es que esto es lo que hay que usar, pero no hay, ¿ya? Y claro, no era desde la frustración, sino que era desde que tienen el derecho a saber, tienen derecho a saber cómo debería ser un tratamiento con todas las condiciones, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque si tú no empoderas a la gente, no vas a saber lo que le corresponde hacer, ni lo que Tal cual, tiene derecho a tener, ¿cachai? tal cual. Porque eh, si uno piensa como esto, entonces está bien una psicoterapia de una vez al mes, ya, bien. No, no es lo que corresponde, No no es lo corresponde. que uno necesita, ¿ya? Lo que te da el sistema no es lo que tú necesitas, es lo que te da nomás, porque por recursos, por planificación, por lo que sea. Igual que la compra de fármacos, muchas veces en las decisiones de compras de implementos, de fármacos, no hay un espíritu de resolver sanitariamente algo, sino que de optimizar recursos. Y esa es la verdad. Compran lo más barato, lo que liciten más barato, lo que salga por mayor más barato, pero no necesariamente lo de mejor calidad. ¿Ya? No, Y y disculpa, a nivel nacional, algo que leí, no recuerdo bien la fuente, por eso no me atrevería bien a decirlo, pero quiero decir como algo que leí por ahí, que con todo el tema de la pandemia y claramente han aumentado, o sea, la prevalencia de los trastornos de salud mental muchísimo, no sé el porcentaje exacto, pero por ejemplo la sertralina, un fármaco tan importante y tan necesario para trastornos como la depresión o el trastorno obsesivo compulsivo o más ansioso, hay escasez. Hay escasez en los mismos consultorios. sí, hay quiebre de stock, de hecho, de varios, sí. Y Imagínate. también de los tratamientos de déficit atencional, por ejemplo, también ha habido quiebre de stock de varios. ¿Ya? Y esos tratamientos para muchos niños marcan la diferencia entre repetir y no, porque el nivel de atención, cuando un déficit atencional severo no lo podéis compensar con nada que no sea la ayuda del fármaco, por Ahora, ejemplo. igual, yo creo que dijiste algo muy importante, que el quiebre de stock también yo creo que responde a una población que se está enfermando. Y eso es algo que claramente es una población. Ahora, también ahí entra la duda de que claramente no me quería meter mucho porque da para mucho, pero el tema, claro, de la sobremedicación y todo el tema, pero creo que Mm. sería responsable quizás hablar de eso sin cifra y a lo mejor en el fondo no, quizás no es pertinente como el tema de hoy, pero ahí cabe preguntarse, yo soy muy de hacerme preguntas siempre, creo que eso es la base de todo, de claro, Mm. ¿de dónde viene un poco este quiebre de esto? También, ¿a qué responde? ¿Verdad? No sabemos, Eh, porque no sabemos Cuéntame. si aumentó la demanda o disminuyeron las importaciones por el tema de la pandemia, o porque los laboratorios están enfocados en fabricar otras cosas y no estas cosas. También, Yo también, tampoco lo sé, también, exacto. no lo sé. Creo que también es responsable en el fondo, o sea, yo planteo la pregunta porque creo que el pensamiento crítico es fundamental, pero creo que también es súper responsable de tu parte y también de mi parte en el fondo decir, no, claro, no sabemos porque es algo que Mm. es un hecho, efectivamente hay que ver esto, pero no nos podríamos aventurar en el fondo a la razón
de eso. Ahora, sí es importante, como dijo Vuelta por el Universo, el tema del tabú, no, el tema de que aún falta normalizar ir a terapia psicológica y psiquiátrica porque la gente aún lo ve como tabú. Como decía la Caro al principio, efectivamente, o sea, al menos, yo siento que el psicólogo o la psicóloga ya al menos está disminuyendo un poquito el tabú, pero cuando al menos yo le digo a mis pacientes, mira, ¿sabes que voy a realizar una interconsulta psiquiátrica? Al tiro activar la alarma, y esa fue la razón principal por la cual yo quise hacer este live contigo, porque no solamente, o sea, no solamente eres médico, sino que también te formaste en un diplomado de terapia de juego. El juego es la vía de expresión por naturaleza del niño en terapia. Entonces, a ver, no nos asustemos cuando hay una derivación. Estoy hablando desde la vereda del infanto juvenil, que es a lo que me dedico yo. No nos asustemos, o sea, preguntemos, consideremos, vamos tanteando, pero claro, también hay que ir un poco derribando esos, como dice Vuelta por el Universo, tenemos que ir un poco como derribando esos tabúes porque en el fondo no está justificado. Yo creo que vienen de un tema cultural de hace muchos años atrás, pero claramente no está justificado como con razones de peso. Y lo otro también, Marta, que es importante, sobre todo para ustedes cuando derivan a psiquiatra, que sea derivar sobre todo a alguien que sea de confianza de ustedes, porque eh, lo voy a decir como esta vereda, porque también es traumático para los pacientes tener que contar todo de cero, como sin ningún contexto de nuevo, sobre todo cuando son situaciones súper dolorosas. Y ahí es súper importante el trabajo en equipo, como que psicólogo, psicóloga, que vea al paciente, nos cuenten qué es lo que vieron, qué les preocupa a ustedes, porque a veces la derivación de ustedes no corresponde al motivo de consulta a los pacientes y les preocupan otras cosas, ¿ya? Pero Ahí me presente, claro. es súper importante la comunicación. Yo también les explico a los pacientes que si yo siempre trabajo coordinada con psicólogo y psicóloga, a mí no me gusta esto como yo sola, el resto no existe, no, ya. Eh, yo siempre trabajo a la par en equipo, y también estoy entera de los casos cuando me los derivan, pero yo les explico a los pacientes que muchas veces les vuelvo a preguntar las cosas a ellos, no porque yo no las sepa, sino porque necesito tener la vivencia de ese relato, que eso no se puede transmitir por escrito, ¿ya? Eh, Tal cual. como eh, la emocionalidad que pone en el relato, las pausas que haga, la forma en que lo cuente, qué detalles cuenta y qué no, todo eso para nosotros es información, porque los psiquiatras los diagnósticos los hacemos por pura clínica, no tenemos exámenes como en otras especialidades que uno, si sospecha algo, pide el examen y dice, ah, ahí está, era ese. No, esto es pura clínica, puro conversar con los pacientes, recabar una buena historia, conversar con los papás, con colegios. Entonces, eso también es importante explicar, cómo puede ser que la psiquiatra, aunque yo la conozca, sea de toda mi confianza, le pregunte cosas de nuevo, pero es porque ella necesita tener la información de cómo tú vives lo que estás contando. Exacto. Con la salvedad, por supuesto, cuando son situaciones de trauma, yo ahí no le pregunto a los niños directamente, siempre indago con los papás primero, pregunto psicólogos, Para y evitar yo la les digo victimización. como, ¿sabes qué? Yo sé que te pasó algo como súper complicado, súper terrible, pero yo quiero que tú me lo cuentes cuando tú quieras, ¿ya? Y ahí no indago la información, pero ahí yo descanso y confío en lo que me informen los psicólogos que me los deriven o los papás, por ejemplo. Exacto, Y, exacto. y a veces me ha pasado también que hay niños que no pueden hablar, a veces están tan muertos de miedo, tan paralizados, y ahí jugamos, dibujamos, ¿ya? Y a veces no necesariamente necesito que me cuente, sino que ya con ver cómo interactúa conmigo, ya me queda claro para dónde va, ¿ya? Aquí Con también. el tema online eso ha sido más complicado, porque no es tan fácil hacer una atención online jugando ni haciendo cosas más interactivas, pero cuando las hacía presencial, las hacía, ¿ya? Claro, sí. No, que ahí también entra todo lo que es la transferencia, en el fondo lo que dijiste, cómo significa el paciente, porque en el fondo uno puede leer una ficha, puede leer un informe con la percepción del médico, psicólogo tratante anterior, pero en el fondo cómo significa el paciente o la paciente en ese minuto que te está relatando su malestar, que te está relatando su motivo de consulta, es algo que también te va a influir muchísimo para ir focalizando el tratamiento. O sea, uno no puede focalizar un tratamiento, y lo digo desde mi vereda psicológica, me imagino también me atrevo a hablar por ti, no puedes en el fondo orientar un tratamiento en base quizás a un informe escolar o a un informe que te llegó de un psicólogo
derivante. No, en el fondo es la experiencia, lo que tú dijiste y también lo nombré en tu presentación, el encuentro humano. ¿Qué me está transmitiendo esta persona? ¿Qué me está diciendo? También ahí va mucho la lectura clínica de efectivamente no solamente quedarnos con el síntoma, sino que ver bien también de dónde viene. O sea, el síntoma puede ser sustitución de algo más, el conflicto. O sea, hay un montón de cosas que claramente tenemos que escuchar, pero no solamente escuchar verbalmente, sino que escuchar de repente, observar, y eso es Mm. algo que se da muy en la particularidad del terapeuta y paciente. O sea, no quedarse. Yo tenía una profesora, te lo cuento como dato, tenía una profesora en Barcelona, yo me fui a hacer la especialidad infantil allá de clínica, y ella me decía, Marta, me cargan los informes. Y yo como, ay, ¿por qué? Yo viniendo así yo trabajaba en programa de integración escolar. Y yo le decía, ¿pero por qué, profesora? ¿Por qué le cargan los informes? Y me decía, no, pues porque es como una foto. Y yo le decía, a ver, ¿cómo así? Porque tú te puedes encontrar el informe de ese niño, esa niña o esa adolescente, te lo puedes encontrar 6 años después y te vas a quedar ¿con qué? Con el informe y con lo que era el paciente 6 años atrás. No, o sea, necesitamos claramente una actualización de la Mm. historia del paciente y para eso yo creo que no ningún informe puede, o sea, te puede dar directrices, pero yo creo que lo que dijiste es fundamental porque eso se da en el encuentro humano Mm. entre dos personas. Sí. Ahora, los informes a mí me ayudan mucho para reconstruir las historias para atrás. En todo caso, yo no los descartaría, porque a No veces, estás de acuerdo, no estás de acuerdo con esta profesora. no, te habla de la historia de la persona, ¿ya? Sobre todo cuando son informes antiguos, de otros profesionales que los han visto. Yo en eso soy como súper ratón de biblioteca, en el sentido de que a mí me gusta recabar mucha información, toda la información que pueda, porque a mí me gusta hacerme un panorama de la hora, pero también de lo que viene, de lo que trae la persona, ¿ya? Los que se hayan atendido conmigo también saben que a los papás igual les pregunto cómo ha sido la experiencia de infancia de ellos, cómo fue su crianza, porque son todas esas historias que traen los papás, también influyen en la historia presente de ese niño, ¿cachai? Totalmente, Entonces, claro, disculpa, pero eso, o sea, yo creo que estamos quizás hablando un poquito de cosas distintas, porque claro, la visión de los padres, o sea, siempre es importante, al menos las primeras 2, 3 entrevistas, preguntar por la primera infancia, temprana infancia, etcétera. Pero claro, con un informe igual te quedas con un poco con la visión, quizás del psicólogo médico tratante anterior, que puede ser muy distinta y puede no estar sí, mal enfocado, pero puede haber visto cosas que a lo mejor sí, tú te puedes hacer una imagen, quizás mental, ya de un paciente cuando lo que tú dices es fundamental, el encuentro, en el fondo, ¿qué historia cuentan? ¿Qué historia cuentan los padres de su hijo o es de su hija? información nomás. Eso, Está, es parte de la a mí, información. a mí me interesa mucho, o sea, yo en mi primera entrevista siempre digo, ¿qué lugar le dan al niño? ¿Qué lugar le han dado? O sea, desde ya, Mm. desde el momento de doctora plantástica, dice que potente, es que es muy potente, porque de verdad que se va formando desde antes de la primera infancia, desde antes del apego. O sea, fue un niño, ¿en qué circunstancias? ¿Cómo vivió el embarazo la madre? Sí. ¿Cuál fue la primera reacción de la madre y del padre al ver al niño o a la niña, etcétera? Entonces, efectivamente es muy potente y bueno, yo creo que se va adquiriendo, bueno, hay formaciones de posgrado, pero claramente yo creo que se va adquiriendo también con la experiencia clínica. ¿Qué opinas tú? Mm. De todas maneras. Sí, y sobre todo la experiencia clínica que te habla de cuando uno trabaja con niños, que también vienen papás que están muy heridos ellos, ¿ya? Eh, Uno al final, como cuando trabaja en infanto juvenil, igual termina siendo adulto. Es como uno, infanto juvenil adulto, porque Con igual los padres. termina acogiendo a esos papás, comprendiendo, claro, que no eres su terapeuta, pero de alguna manera también en las intervenciones yo acojo a esos papás que también han sido heridos antes, como también han sufrido, también han tenido su historia, también porque a la instancia de una consulta tanto psicológica como psiquiátrica, los papás se sienten muy cuestionados en su hacer, como eh, vienen a juzgarme aquí. Esa es como la sensación que tienen muchos papás Es cuando una herida, van con nosotras. es una herida narcisista. Muchas veces, al menos de la forma que yo lo estudié, es una herida narcisista. En el fondo es, te estoy entregando, estoy como manifestándote un malestar de mi hijo, de mi hija, y que claramente hay una herida narcisista inconsciente muchas veces de que, pucha, inconsciente, no me la pude, quizá. Sí, Pero claro, es una herida que también hay que visibilizarle y por eso la terapeuta tiene que ser muy acogedor y por eso también me gustó mucho tu descripción en el fondo de nunca es la posición de juzgar, porque claramente no es nuestro trabajo, o sea, nuestro trabajo no es dar consejos, no es juzgar, todo lo contrario, o sea, un espacio para que el paciente se pueda sentir completamente
libre de cualquier juicio moral, de cualquier juicio, o sea, de todo. Efectivamente que pueda sentirse lo más libre y los padres también. O sea, que lograr que una madre, que un padre te pueda manifestar efectivamente, que ya aparezca la infancia herida de los cuidadores del niño, la niña y el adolescente, ya se hace un cambio también muy grande. Porque Sí. muchas veces también ahí, o sea, claramente influye muchísimo la propia infancia herida de los padres, y ahí también de repente se hace la interconsulta, ya sea a psicólogo Mm. o a psiquiatra, de los Sí, padres. Y sí, como el niño está inserto en un sistema, ya va cambiando todo, sí, sí, ¿cierto? Entonces eso es sí. súper interesante. Y lo otro que es normal tener un poquito de narcisismo, porque es como, se abre la herida, es normal tener un poco de narcisismo, es saludable. Si no, uno no se querría a sí mismo. Sí, uno no quiere decir que tengan un Claro, no quiere decir que tengan un trastorno de no, personalidad narcisista. Es el psicoanálisis, que en la escuela que yo me formé, así se le llama, una herida narcisista, pero que claro, es propia. O sea, todos la tenemos. todas la tenemos. Yo no soy mamá, pero me imagino que el día que sea mamá y a lo mejor tenga que consultar con mi hijo, mi hija probablemente también aparezca. Y tengo formación en psicología, soy psicóloga, pero también va a aparecer, porque una cosa es ya la práctica, pero también, bueno, son cosas distintas, la teoría con ya la vivencia, ¿verdad? Sí, pues. No, aquí es importante, como dejarles claro, yo siempre les digo a los papás en las consultas, yo siempre parto de la base que si ya llegaron con uno es porque les preocupa genuinamente su hijo, su hija, su hija, quieren ayudarlo y no saben cómo, ¿ya? Parto así de esa base. Y parto de la base, sobre todo cuando empiezo a preguntarles cosas personales o de la relación entre ellos o del ambiente familiar y todo, que no es con el fin de juzgarlos, sino que como yo no vivo con ellos, es para hacer una película de cómo sería la vida si yo viviera con ellos, ¿ya? Como ustedes me tienen que contar porque yo no los conozco, ¿ya? Exacto. Tiene esa finalidad y la finalidad después, cuando yo les hago la devolución, que es como explicar lo que le está pasando a su hijo, su hija, su hija y qué es lo que hay que hacer, siempre les digo que yo parto de que todo lo que me han contado, todo lo que yo he visto y lo que he evaluado es la historia que traen. Esto es lo que han vivido, lo que han sobrevivido, lo que han logrado manejar, lo que los ha hecho sufrir y que mi pega ahora es mostrarles cómo pueden seguir ese camino de una manera que para ellos sea más tranquila, más satisfactoria, que les traiga tranquilidad, ¿ya? Que deje de sufrir la persona que esté sufriendo o que se aminore ese sufrimiento, ¿ya? Pero que esa devolución no es con una idea de juzgar, sino que es de una idea de yo como profesional de afuera que veo esto, siento que si introducimos estos cambios en su manera de relacionarse y de hacer, se puede hacer un camino distinto, Totalmente. con esperanza. ¿Sí? Y yo lo planteo así. Oye, Caro, qué lindo, bueno, qué lindo lo planteas y qué lindo live. De verdad que no sé, bueno, la gente que nos está mirando, ojalá leer sus comentarios. Yo encuentro que fue, bueno, ha sido un live muy bonito. Y bueno, para finalizar, eh, había una pregunta que también me llamó la atención, que creo que también muchos se la pueden estar preguntando y también me gustaría que la pudiéramos responder. Era, ¿cuándo derivar a un neurólogo a un psiquiatra? Mm, sí, Antes la de vi esa que, pregunta. sí, La tenía ahí. mira, yo desde mi, un poco desde, no sé si desde mi ignorancia, pero un poco desde mi práctica quizás, poder decirte que al menos cuando a mí me llega un niño, y que bueno, yo tengo un poco de formación en TEA, cuando me llega un niño que tiene rasgos TEA, ahí yo derivo a neurólogo, no derivo a psiquiatra. O cuando me llega un niño o una niña o un adolescente quizás con trastornos de aprendizaje que no se explican por motivos emocionales, sino que pueden ser más cognitivos, ahí yo derivo a neurólogo, en el fondo. Una vez aplicado yo el WIS-5 o el VICE no porque es para adultos, pero el WIS, el test psicométrico en el fondo, ahí voy derivando quizás a neurólogo. Pero todo lo que hemos hablado con la doctora Carolina hasta ahora, yo creo que ha sido más desde el ámbito de lo emocional, psiquiátrico, Mm, ¿verdad? Pero no sé sí, cómo te gustaría pero responder a ti. sí, sí. Bueno, para empezar, sí hay condiciones, trastornos que son vistos tanto por neurólogo como por psiquiatra, que son áreas compartidas de ambos, ¿ya? Por ejemplo, los trastornos del espectro autista, eh, los déficits atencionales también son compartidos, los trastornos de aprendizaje también. em, También. ¿Qué más? Sí, 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 porque los trastornos de aprendizaje, por ejemplo, puede haber, por ejemplo, de causa
por ejemplo, alguna epilepsia que no se ha diagnosticado, que esté interfiriendo con el aprendizaje, sí, son terrenos mixtos, le llamo yo, porque no siempre es una razón emocional o es una razón del estilo de aprendizaje de los papás, no, a veces sí es neurológico, ¿ya? Los trastornos del lenguaje también son terrenos compartidos de ambos. Déjame pensar. Me pilló así como media desprevenida. Son como los que más se me ocurren, que son Sí, compartidos con... y también son, y Sí, son los más, un poco los más prevalentes también, o sea, es como sí, lo que te da más. sí. Ahora, el enfoque y la mirada que tenemos ambos de cada uno de esos cuadros es diferente, ¿ya? Porque un trastorno del espectro autista sí lo puede diagnosticar un psiquiatra o un neurólogo, porque los dos tenemos la formación para hacerlo, pero la evaluación, por ejemplo, de las causas, no sé si hay una enfermedad metabólica o algo genético, eso que es más como, más orgánico, eso lo evalúa el neurólogo, por ejemplo. Cuando entramos nosotros como psiquiatras, apoyo a los cuidadores, psicoeducación, evolución del niño, estimulación, ya eso también entramos los psiquiatras. En el fondo, cuando tú hablas de un niño del espectro autista, tiene que ser abordado de manera multidisciplinaria, no solo psiquiatra, neurólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, Total, ¿ya? total, total. Asistente social, porque requieren muchas ayudas que necesita gestión también de recursos, ¿ya? Para los déficits atencional también entramos ambos, porque pasa muchas veces con los niños con déficit atencional que no son puros solo déficit atencional, también pueden haber cosas conductuales, emocionales detrás, que también entramos los psiquiatras a trabajar. Si lo ve un neurólogo, lo va a ver más desde el punto de vista neurológico, más como orgánico, por decirlo así, Claro, ¿ya? claro, claro. Claro, le va a dar el medicamento, lo va a tratar, pero si hay algo más de la esfera más emocional, lo vemos nosotros, ¿ya? También hay cuadros que son solo neurológicos, que uno podría decir solo neurológicos, que también entramos los psiquiatras ahí a coterapiar, digamos. Por ejemplo, las epilepsias, los pacientes con epilepsia tienen de por sí también más riesgo de tener alguna patología psiquiátrica, ¿ya? Se deprimen más, la angustia que les genera la enfermedad también, ahí también entramos los psiquiatras Sí, a trabajar. conlleva, una cosa conlleva la otra y claro. Sí, sí. Así como, ¿qué ve cada cosa? Te diría como lo emocional, lo que sea experiencial, lo que sea del cómo uno se siente, eso es de psiquiatra, ¿ya? Cuando es algo más orgánico, no sé, algo motor, déficit motor, algún problema del habla, eh, ¿qué más? Como eh, que se empieza a perder alguna función neurológica, ahí entran los neurólogos de primer plano, Neurólogo, ¿ya? claro. Perfecto, perfecto. Ujú. Oye, Caro, bueno, yo lo pasé chancho, de verdad que creo que fue bueno, un agrado, yo te dije el día que tuve la reunión contigo, es un agrado conversar contigo, me encantaría que pudiéramos repetir estos lives, a lo mejor, claro, quizás no con este tema, pero podríamos ir ideando temas para de vez en cuando poder hacer estos espacios tan necesarios de visibilizar, tan necesarios Mm. de poder informar también, entonces, de verdad que bueno, nada más que agradecerte. Bueno, desde ya quiero decirte que todos mis pacientes o sea, los pacientes que a lo mejor necesiten consulta psiquiátrica ya están derivados a ti. Quizás es importante que menciones tu Instagram para la gente que si te quiere seguir es Doctora Carolina.aguilar, ese es mi doc, Instagram. doctoracarolina.aguilar. Perfecto. Aparte tenéis formación en terapia de juego, que eso es lo que más me gustó, así que de verdad que no sabes cuánto tiempo estaba esperando una psiquiatra como tú. Llegaste a mi vida así, a iluminarme. Claro, una psiquiatra con formación analítica, con formación clínica, con formación de todo lo que hablábamos el otro día, de la importancia de la figura del terapeuta. Así que de verdad, Caro, que discúlpame lo intensa, pero no te voy a soltar más. Sí. Oye, Lo que sí, no tengo formación de terapeuta, por si las personas que estén escuchando este live, yo no tengo formación para hacer una terapia, pero por la formación que tengo me permite trabajar súper fluidamente con los psicólogos y psicólogas y también yo desde lo que sé contribuir a las intervenciones que ellos hacen, ¿ya? De hecho, a veces nos pasa que nos acoplamos a tal nivel que yo intervengo y justo, uy, yo también dije lo mismo, como, como que nos terminamos haciendo una simbiosis. claro, claro.
Oye, ¿Por qué? Caro, Porque uno también en las sesiones puede reforzar lo que estén trabajando los psicólogos o las psicólogas, darle una mirada distinta, un énfasis distinto, pero reforzar al final igual y trabajar los dos para el mismo lado. es que eso te iba a decir, por más que sean cosas distintas, que siempre al mismo lado, porque claro, de repente pasa que se desvía el camino y ahí no hay mucho, claro, no hay No, mucho concepto, y por eso también es tan importante la comunicación entre diferentes aspectos, ¿verdad? O sea, diferentes sistemas, sistema educativo, lo de salud, psiquiatra, todo, y una red, por así decirlo. sí. Caro, bueno, te quiero agradecer nuevamente, gracias a las personas que nos vieron, a las que nos hicieron las preguntas, de verdad que para mí fue bueno, es mi primer live, de hecho, en el Instagram, y creo que fue con la mejor invitada del mundo, así que estoy muy contenta y espero que se repita pronto. Igual, muchas gracias por la invitación, muy lindo, Sí, muy bonito, de me verdad que yo creo que encanta. esa es la palabra, fue bonito, como que Sí, hablamos y de me todo, encanta hablamos de todo un poco. que sobre todo la gente participe y sea de utilidad y un aporte para todos. Porque por lo menos a mí eso es lo que me lleva a hacer los live y enseñar para darle a todas las herramientas que más posible tengan para que las decisiones que tomen en la vida sean siempre a conciencia. Agradecer tu disposición también, Caro, infinitamente. Bueno, ya saben, contáctenla en caso de cualquier cosa. Y bueno, también a mí, si tienen cualquier duda, pregunta, saben que yo siempre feliz, encantada de responder todos los mensajes. Así que tengas, bueno, lo que queda de domingo y que tengas un excelente inicio de semana y estamos hablando. Para ti también. Chao, Marta. Una vez, chao.